Mis amigos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido unas fiestas muy agradables y pues para continuar con un tema que tocamos hace unas semanas, es acerca de algo de historia del humor colombiano. El día de hoy vamos a hablar de dos personajes que sin entrar a exagerar, han marcado mucho la tendencia de lo que significa hacer humor actualmente. A pesar de que hay una cantidad de restricciones y cosas por diferentes razones, más que todo políticas, esta práctica todavía se lleva a cabo. Esto es algo que, pues afortunadamente, no se ha perdido, pero que de todas maneras es importante entrar a mirar cómo fue esta estructura y quiénes fueron quienes iniciaron todo este tejemaneje, digámoslo así. Entonces, mis amigos, el día de hoy, como segunda parte de la serie de videos sobre el humor colombiano, vamos a hablar de dos personajes muy destacados. El doctor Humberto Martínez Salcedo y el doctor Jaime Garzón. Ellos dos, pues, fueron dos figuras muy importantes y referentes dentro de lo que fue la estructura de hacer sátira y humor político y que en estas generaciones pues definitivamente han aportado demasiado. Vamos a hablar primero de Humberto Martínez Salcedo, debido a que pues obviamente tal vez las nuevas generaciones no sepan mucho de él. Humberto Martínez Salcedo desafortunadamente fue el padre de un personaje, un fiscal de la República, Humberto Martínez, que pues él es un personaje un poco controversial en estos tiempos. Aparte de eso, vamos a hablar más bien de lo que significó Humberto Martínez Salcedo como tal. Entonces, Humberto Martínez Salcedo nace en Bucaramanga en el año de 1932 y lastimosamente fallece en Boyacá, en Isa, Boyacá, en el año de 1986. Él es abogado de la Universidad Nacional y pues profesor universitario, periodista, actor, director de cine, eh, cómico, bueno, muchas cosas. Y fue también pues profesor, como mencionaba, de prestigiosas universidades en las facultades de comunicación social. Era pues una autoridad en muchos aspectos de lo que significaba el realizar radio y televisión en Colombia. Entonces, dentro de lo que significó, pues él comenzó a trabajar la sátira política desde pues cuando estaba muy joven, ¿sí? Entonces, en una emisora muy popular, de la cual también alcanzó a ser subdirector posteriormente, realizó programas radiales muy emblemáticos y que en esa época eran súper complejos porque los gobiernos, en esa época existía una figura política llamada el Frente Nacional, pues digamos, muchas cosas estaban censuradas y había una cantidad de problemas. Entonces tratar de hacer sátira política en televisión no era posible, porque pues era una televisión del Estado. Pero en la radio era mucho más fácil porque pues había la eh, ventaja de ser privado y además que se podía jugar con nombres de personajes, haciendo parodias de diferentes cosas para que la gente, los políticos y toda esta gente no se sintieran tan atacados y no pudieran realizar cosas que posteriormente podremos hablar de ellas. Entonces, él realizó varios programas satíricos en esta emisora, como La Cantaleta en el año de 1958, El Pereque en el año de 1962, El Duende en el año de 1966, La Tapa en el año de 1967 y el último que realizó fue El Corcho en el año de 1973. Y en mi caso, El Corcho, yo pues lo escuchaba, tuve aún medio lo recuerdo, y tenía muchos elementos de lo que significan los programas de sátira política que actualmente se presentan en las horas de la tarde en diferentes emisoras.
Entonces, digámoslo así, que Humberto Martínez Salcedo fue el creador de todo esto. Posteriormente, él decide entrar a televisión, incursionar en la televisión y crea un personaje cómico de pues, un maestro de obra llamado Salustiano Tapias. Él entra al programa Sábados Felices, muy conocido en Colombia, y pues allí empieza a hacer sátira política. En el momento en el cual ya, digamos, el gobierno comienza a apretarlo debido a esta situación por, pues obviamente, una figura, entre comillas, una supuesta ley que se llamó el Estatuto de Seguridad, pues tenía la potestad de poder censurar cualquier cosa que se significara un acto subversivo. Entonces, pues esa sátira política se tuvo que hacer muy alegórica, muy diferente y empezar a hacer crítica social, ¿sí? Entonces ese fue el otro camino que empezó a hacer Humberto Martínez y pues también fue supremamente exitoso. Tanto que él trabajó en otros programas, por ejemplo un programa llamado Carrusel, que también realizaba esa sátira social y obviamente retrataba mucho de los personajes de la época. Era, pues digamos, era toda una piedra en el zapato porque, digámoslo así, que como que las autoridades y los políticos y toda esta gente no podían criticarlo. Pero a su vez, el llegar y poder hacerlo y que todo el mundo se diera cuenta de que estaba hablando de fulano de tal o sutano de tal, pero que ese sutano de tal no podía hacer nada y únicamente aceptar pues que estaba haciéndolo. Y obviamente de todo esto ya decide incursionar en el cine. Entonces hace dos películas. Una película colombo-venezolana llamada Mamagay, en donde pues en su personaje de Salustiano Tapias decide hacer un levantamiento social contra la injusticia de los políticos en Colombia. Cualquier parecido con la realidad pues no es coincidencia, porque es así. Pero entonces él decide también, después de esta película, que pues fue exitosa en su momento, también en el año 78 sí, decide hacer otra película llamada El Candidato, que tuvo menos impacto y que, digámoslo así, que como que cerró el ciclo un poco de lo que significó Salustiano Tapias. Ya después empieza como a diluirse un poco ese personaje y decide entrar en otro programa llamado Don Chinche. Don Chinche se crea en el año 82, como habíamos hablado, y él decide trabajar allí de manera ocasional, debido a sus múltiples ocupaciones y cosas. Él hace un personaje encantador allí, un zapatero muy sabio llamado el Maestro Taverita, que pues desafortunadamente, mientras estaba realizando algunos capítulos de esta serie, pues desafortunadamente él fallece. Entonces, este tipo de cosas hacen que cuando él, digámoslo así, antes de morir, su personaje de Salustiano Tapias es, digamos, como que ya estigmatizado en televisión. Entonces él decide que como en televisión no se puede hacer, pues así directamente, entonces él decide incursionar en una figura que se llamaba antes el café concierto. El café concierto era que habían unas especies de bares donde tenían escenarios y se presentaban obras de todo tipo. Las obras que presentó él, pues fueron varias bastante satíricas y que pues también hablaban de diferentes temas. Pero ya en los café conciertos, pues eran pues cosas sin censura y que fueron pues muy valiosas. Humberto Martínez entonces muere en el año de 1986. Estaba haciendo la búsqueda estaba ayudando a un programa de televisión sobre aires populares, pero entonces desafortunadamente fallece el señor Humberto Martínez Salcedo allí en Isa, Boyacá, y pues quedamos como en ese sentido huérfanos de lo que significó el humor político en Colombia. Pocos años después aparece el siguiente personaje del cual vamos a hablar. No voy a hablar mucho porque pues hay mucha información y estoy seguro que ustedes saben mucho de eso.
Pero voy a hablar de Jaime Garzón. Jaime Garzón, pues es un abogado, fue un abogado, perdón. Nace en el año 60 y muere en el año 98 asesinado eh, en hechos que ustedes conocen perfectamente. Estudió Derecho en la Universidad Nacional, hizo varias cosas, pero nos vamos a centrar más en lo que significó él como referente de humor político. En un momento donde la guerra contra el narcotráfico, la constitución del 91 y los secuestros de muchos personajes marcaron la historia, prácticamente una historia de violencia. Entonces, un programa llamado Sociedad empieza a trabajar con él y él hacía de un presentador de noticias que pues hablaba en tono satírico sobre muchas situaciones que ocurrían en Colombia. Ya desde ahí comenzó la incomodidad frente a muchas cosas. Sociedad se termina y otra programadora decide hacer, es cierto que otro pseudo noticiero o parodia de noticiero llamado Quack, el noticiero. Allá Jaime Garzón, con unos libretos ya mucho mejor elaborados por parte de Antonio Morales, pues se expande y empieza a hacer una cantidad de personajes y cosas que hacen que él se vuelva en una figura mediática impresionante y con una fuerza y con un poder de convocatoria tremendo, especialmente entre los jóvenes. Es así que digamos en un receso de este Quack, el noticiero, decide hacer una obra de teatro llamada Mama Colombia, donde es una sátira permanente contra todo, digámoslo así, contra todo el establishment colombiano. Entonces es súper interesante eso. Y él ya remata, digámoslo así, con broche de oro, creando un personaje que se convirtió prácticamente en un ícono, que fue Heriberto de la Calle, en un tiempo donde había muchas crisis políticas, donde había prácticamente un presidente acusado de narcotráfico y que pues muchas cosas hacían que la gobernabilidad fuera prácticamente insostenible y una crisis de todo tipo en Colombia hicieron que este personaje pues se erigiera como un gran referente y que tuviera digamos la valentía de hablar de las cosas que nadie más hablaba, de que cuando entrevistaba a esos personajes les preguntaba lo que nadie se atrevía a preguntarles. Esto está, digamos, esta ola mediática que le proporcionó, digamos, el poder hacer todo ese trabajo que hizo Garzón. Le valió el hecho de que se convirtiera en una figura muy influyente y empezó a trabajar en radio y pues también sirvió como gestor de paz, precisamente con la posible entrega de una columna del ELN, que pues ustedes conocen más o menos cómo funcionan este tipo de cosas. Entonces, pues desafortunadamente, el ejército lo culpa de que pues era a favor de la guerrilla, que prácticamente él podía ser una ficha de la guerrilla. Y pues ustedes ya conocen cómo se desenvolvió o se desenvolvieron los hechos a partir de la muerte de Jaime Garzón. El gran referente que deja Jaime Garzón es la necesidad de hacer sátira, de como que nos dejó la frase de que colombiano no trague entero. Esperemos que pues esto nos pueda llevar no solamente por la vida política, sino por diferentes cosas que nos suceden a diario y que a veces nosotros pasamos por alto y pues desafortunadamente, como se dice vulgarmente, tragamos entero. Muchísimas gracias por ver estos videos, muy amables, espero que este video haya sido de su agrado, muy amables por llegar acá. No sé si de pronto algún dato de Jaime Garzón se me haya quedado en el tintero. De Humberto Martínez, no sé si alguno de ustedes haya conocido esta figura. Me gustaría que me dejaran en la cajita de comentarios alguna pregunta o algún comentario. Muchísimas gracias de verdad por ver estos videos, muy amables. Por favor, cuídense muchísimo, sigan todos los protocolos de bioseguridad. Lávense muchísimo las manos, practiquen el distanciamiento social, por favor. Y para que todos ustedes en este nuevo año les vaya mucho mejor,
todo mi gran Hakuna Matata. Gracias.